y Isabel. Bueno, te voy a preparar, te voy a repasar la clase de mí. Bueno, primero decía, ¿qué es la derivada? ¿Sí? La derivada es la pendiente de la recta tangente a una función en un punto x sub 0, f de x sub 0. ¿Sí? La pendiente, fíjate, si yo tengo una función, ¿sí? La recta tangente es la recta que pasa por este punto, ¿sí? Y aproxima bien a valores cercanos al punto. ¿Sí? Esa pendiente de esta recta es la derivada. ¿Sí? ¿Ven? Acá yo puse la recta tangente pasa por el punto x sub 0, f de x sub 0 y aproxima bien a la función para valores cercanos a x sub 0. ¿Sí? Bien, ¿cuándo una función no va a ser derivable? Y cuando no exista la recta que mejor aproxima a la función cerca del punto. Fíjate, en este caso yo tengo la recta, ¿sí? Pero si yo tengo una función así, con lo que se llama pico, ¿sí? Yo no puedo encontrar la recta que mejor aproxime a la función en este punto, ¿sí? Porque si me acerco a este lado, la mejor recta es este, si me acerco a este lado, la mejor recta es esta. No puede ser que haya dos, porque acuérdate que la derivada es un límite, ¿sí? Y entonces eso estaría diciendo que por la derecha vale un valor y por la izquierda vale otro, ¿sí? El límite es único. Entonces, cuando haya este tipo de picos, ¿sí? O así, ¿sí? Se dice que ahí la función no es derivable. Eso gráficamente. Ahora, analíticamente, ¿cómo buscamos puntos donde la función no es derivable? ¿Sí? Bueno, hallamos la función derivada. ¿Sí? Hallamos la función de derivada, la función f' y su dominio. ¿Sí? Los puntos donde la función no es derivable son los puntos del dominio de la función que no están en el dominio de la derivada. ¿Sí? Veamos ejemplos, los ejemplos que di. Ejemplos. Hagamos que tengo la función x menos 2 a la 2 tercios, que esto es lo mismo que raíz cúbica de x menos 2 al cuadrado. Bueno, el dominio de esta función, como es una raíz cúbica, puedo poner cualquier número real ahí, ¿sí? Entonces, el dominio de esta función son todos los reales, ¿sí? Entonces, si uno quisiera saber dónde no es derivable, ¿sí? Dónde no es derivable, uno, vamos a preguntarnos, ¿sí? ¿Dónde es derivable? Bueno, saca la derivada, la deriva y le saca el dominio. La derivada es bajo el exponente, es una composición, está x menos 2 adentro de x a la 2 tercios. Entonces derivo primero x a la 2 tercios, ¿sí? 2 tercios baja el exponente, evalúa en la de adentro a el exponente menos 1, que sería menos 1 tercio, por la derivada de lo de adentro que da 1. Acomodándolo un poquito, me queda, como es negativo, pasa abajo y es raíz cúbica de x menos 2. ¿Ves? Entonces, el dominio de esta función derivada, el dominio de la derivada, está definido en todos los reales menos en el 2, porque pasó el denominador, ¿sí? Todos los reales menos el 2. Entonces, el 2, como está en el dominio de la función y no está en el dominio de la derivada, entonces f no es derivable en x igual 2. Derivable en x igual 2. ¿Sí? Ahora borro y pues sigo grabando, Bueno, ahora otro ejemplo. El logaritmo natural de x cuadrado menos 1. Bien, ¿quién es el dominio de esta función? Son todos los x en los reales, tales que x cuadrado menos 1 mayor a 0. ¿Sí? Esto, cuando se cumple, si uno despeja, cuando estoy en el intervalo de menos infinito a menos 1, unión de 1 a más infinito. ¿Sí? Bueno, entonces, si uno preguntara también dónde la función es derivable, ¿sí?
saco la derivada. La derivada de la función es una función compuesta. Primero derivo el logaritmo 1 sobre la de adentro por la derivada de la de adentro. Veo que la derivada tiene problemas solo en el 1 y el menos 1. ¿Sí? Pero no voy a poner el dominio de la derivada, son todos los reales menos el 1 y el menos 1. ¿Por qué? Porque no puede ser que el dominio de la derivada sea más grande que el dominio de la función. ¿Sí? La función está definida acá. No puede ser que la derivada exista también acá. ¿Sí? Entonces, lo que uno como máximo pone el dominio de la función, como el dominio de la derivada, cuando se agregan. No sé, lo importante es que no salga nadie del dominio de la función. Después, no puede sobrepasar el dominio de la función, el dominio de la derivada. Así que el dominio de la derivada, como tiene problemas en el 1 y el menos 1, tampoco los abarca. ¿Sí? Así que en este caso, ¿sí? F es derivable en todo su dominio. ¿Por qué? Porque no se agregó nadie más. Bien. Otro ejemplo. Tengo la función f de x igual a e a la raíz de x. ¿Quién es el dominio de la función? ¿Qué tengo que pedir? Bueno, vamos a escribirlo formalmente. Todos los x en los reales, tales que, como hay una raíz cuadrada, ahí sí, el radicando tiene que ser más que igual a 0. Por lo tanto, es el intervalo 0 más infinito. Bien. Vamos a ver dónde existe la derivada. La derivada es una función compuesta, es e elevada a otra función. Es la misma por la derivada del exponente. Entonces, ¿ves? Acá el dominio de la derivada se agrega a la condición que tenía el 0. Entonces, el dominio de la derivada son todos los reales mayores que 0. De 0 más infinito, ¿no? Entonces, hay un elemento de la función que no está en el dominio de la derivada. Entonces f no es derivable en x igual a 0. No existe ahí la derivada, ¿sí? Y la otra pregunta que hacíamos es, ¿cuándo usamos la derivada por definición? ¿Cuándo usamos la derivada por definición, lo que es el cociente incremental, el límite del cociente incremental? ¿Cuándo se usa? Bueno, vos que estás en Mate 2, ¿sí? La vas a usar cuando te lo pidamos, cuando te lo pedimos. Si te decimos hallar la derivada por definición, cuando te lo pedimos. O cuando vas a hallarlo también, en tu caso. Cuando te pidan clasificar el punto cúspido o anguloso. Acuérdate que nosotros en el libro clasifica cuando no es derivable en cúspido y anguloso. Entonces, cuando uno ya sabe de cuándo usamos la derivada por definición para clasificar un punto. Primero buscamos los puntos donde no es derivable. Por ejemplo, acá en el 0. Si yo quisiera en el 0 saber qué tipo de punto tiene, si es cúspido o anguloso, tendría que hacer el límite por definición, ¿sí? Para clasificar el punto donde no es derivable, punto. Donde no es derivable en cúspide o anguloso. Si no, en otro caso, no voy a usar la derivada por definición, voy a usar la regla de derivación, ¿sí? Y bueno, ahora corto un poquito. Hago otro ejemplo después. Bueno, una observación que me olvidé de decirte es acordarse que si una función no es continua en un valor x sub 0, no es derivable en x sub 0. Así que donde la función ya no es continua, no es derivable, ¿sí? Bueno, el ejemplo que yo di era, por ejemplo, hallar la ecuación de la recta tangente a esta función en este punto. Ya que esta función está escrita en y en función de x, es decir, en función de x, ¿sí? Bueno, la ecuación de la recta tangente, sabemos que en general la ecuación de la recta tangente, ¿sí?, a esta función f en el punto x sub 0 igual a 0 es
en general va a ser y igual a f' en el 0 por x menos 0 más f de 0. ¿Sí? Porque la fórmula dice acá x sub 0. ¿Sí? Pero, bueno, ¿qué necesito entonces? La derivada. ¿Sí? Esta función en el dominio son todos los reales, no tengo ninguna restricción. Y si uno saca la derivada, no tiene ningún problema. Fíjate, la derivada es la derivada de la primera, esto es un producto, ¿no? La derivada de la primera es 2x por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda. La derivada del coseno es menos seno de x. ¿Ves? Entonces acá también no tengo ningún problema, así que tranquilamente puedo calcular la derivada en 0, que en este término se me hace 0 por este factor, y acá el seno de 0 es 0, entonces se me hace 0 también, ¿sí? Así que este valor es 0, ya puedo ir completando, y igual a 0 por x, y me falta f de 0, pero f de 0 lo saco reemplazando en la función. Si reemplazo por 0 acá me da 1, 1 por 3 más 0, 3. Por lo tanto me queda más 3. ¿No? Entonces la recta tangente a esta función, que no sé cómo se grafica en el 0, es una recta horizontal igual a 3. ¿Sí? Y ya que estamos, que me pediste en el ejercicio 11 de la página 157, que tiene función implícita. ¿Sí? También me pide la ecuación de la recta tangente a la curva x cuadrado por y cuadrado igual a 4 en el punto 2 menos 1. Bueno, entonces acá yo no tengo despejada y en función de x como tenía acá. ¿Sí? Si bien podría despejar en este caso, no me la voy a complicar, lo voy a trabajar así, porque a veces cuando uno despeja, acá va a aparecer un módulo y entonces se complica. Entonces, lo trabajo así, ¿sí? Lo único que tengo que tener en cuenta es cuando la función es implícita, quiere decir que no puedo despejar y en función de x, la recta tangente, la ecuación de la recta tangente va a ser y igual a y' en x sub 0 y sub 0 en el punto por x menos x sub 0 más el y sub 0. ¿Sí? Porque ya depende, la derivada va a depender de las dos coordenadas. ¿Sí? Espera un segundito, por favor. Bueno, entonces, vengo acá. ¿Cómo derivo una función implícita? Bueno, derivo en ambos miembros, marco que voy a derivar en ambos miembros. La derivada de un número es 0 y la derivada de este producto tengo que hacerle el producto, ¿sí? La regla del producto. La derivada de la primera, recordando que la y es una f de x, que si yo pudiera despejar y sería una f de x, ¿sí? Una función cualquiera. Entonces, cuando hago la regla del producto es la derivada de la primera es 2x por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda. Cuando quiero derivar la segunda, si yo me acuerdo que esta y es una f de x, no sé quién es, pero está elevado al cuadrado, ¿ves cómo tener esto? F de x al cuadrado. No sé quién es f de x. Entonces, ¿a quién derivo primero? Y el cuadrado. Baja el cuadrado, evaluada en la de adentro, que es y, por la derivada de la de adentro, que va a ser y'. ¿Ah? ¿Sí? Y ahora despejo y'. ¿Cómo despejo y'? Paso primero este término restando y este término dividiendo. Aquí lo hago en otro paso. Acá, sigo acá. Y' es menos 2x y cuadrado sobre x cuadrado 2y. Bueno, acá podría cancelar si quiero el 2 con el 2, una x con una x y una y con una y. Me quedaría pasando en limpio menos 2, perdón, menos y sobre x. Menos y sobre x. ¿Sí? Y entonces ahora la tengo, ¿qué me piden? Ven, en este caso voy a reemplazar por el punto, sigo acá en la recta tangente, me quedaría la recta tangente en este caso sería la derivada en el punto 2 menos 1. Este es el x sub 0 y este es el y sub 0. 2 menos 1 por x menos 2
más el i sub 0 menos 1 quedaría afuera, me queda menos 1 afuera. ¿Ven? Necesito la derivada en el 2 menos 1, voy a evaluar 2 menos 1. Cuando reemplazo el 2 en la x y el 1 en la y negativo, con este negativo hace un medio. ¿Sí? Por lo tanto, la recta, ahora lo escribo acá, un medio de, porque esto es un medio, de x menos 2, el menos 1 afuera. Menos 1 afuera. Ahora que ya lo termino, vamos a marcarlo acá. Lo puedo dejar así o puedo hacer distributiva. Vengo acá arriba a la distributiva. Así generalmente se ve bien. Si hago distributiva, un medio de x, un medio por menos 2 es menos 1, menos 1 menos 2. Esta es la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa me escribís de vuelta, no hay problema. Nos vemos.